Bendiciones, ¿cómo están? Qué bueno saludarles. Qué bueno tener este tiempo para poder compartir otra porción de la palabra. Le doy gracias a Dios porque cada día es una oportunidad que nos da para poder adorarlo, para poder exaltarlo y para poder tener comunión entre nosotros. Le pido al Señor que usted que me está escuchando, que está viendo este video, que lo bendiga, que lo fortalezca, que lo llene de su espíritu y que ponga en su corazón el querer como el hacer, la voluntad de Él. Porque cuando caminamos en esa voluntad de Dios, todas las cosas nos salen bien. Si hay algo que he aprendido durante todos estos años, es que la obediencia es el mejor sacrificio que Dios acepta, que Dios recibe, ¿verdad? Porque los sacrificios muchas veces se pueden dar de diferentes formas, pero el obedecer a Dios es el sacrificio más agradable, porque tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que renunciar aún a cosas que nos gustan, a cosas que quisiéramos hacer, pero que por obediencia a Dios no las hacemos. Así que en el nombre de Jesús tengo fe que el Dios Todopoderoso le va a bendecir, le va a fortalecer su vida. Y espero que esta palabra que hoy voy a compartir con ustedes pueda llenar su corazón, pueda llenar su espíritu y que usted pueda gozarse juntamente conmigo aquí, ¿verdad? En la presencia de Dios. Hoy, bueno, seguimos enseñando bajo el tema de conociendo a Dios, ¿verdad? Porque, como decía en la lección anterior, muchas veces de oídas hemos oído a Dios, pero no le hemos conocido como Él es. Cuando usted conoce a Dios como Él es, entonces su forma de verlo a Él, de ver su vida y de ver lo que sucede cambia. Porque Él nos da una perspectiva diferente. Somos completamente distintos cuando lo conocemos a Él. Nuestra relación con Él mejora, nuestro entendimiento mejora, y toda nuestra vida es transformada por medio de ese conocimiento. Así que hoy quiero compartir con ustedes una lección que tiene como tema cómo nos perfecciona Dios. Porque el anhelo de Dios es que nosotros seamos perfeccionados, que nosotros podamos encontrar ese diseño original que Él hizo en nosotros, porque Dios nos creó a cada uno de nosotros con un diseño, para que nosotros pudiéramos fluir aquí en la tierra de la manera que Él así lo desea, que nosotros podamos ser una bendición, que nosotros podamos ser esos voceros, esos embajadores de su reino, que lo representen bien. Y la mejor manera de poder representar bien al que nos envió es entendiéndolo, es sabiendo qué es lo que Él quiere, para qué nos llamó, para qué nos comisionó, cuál es el propósito de nuestra vida. Entonces vamos a comenzar esta lección con el versículo de Proverbios, capítulo 10, versículo 29, que dice: el camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero destrucción al que comete maldad. Entonces vea qué diferencia hay entre la persona que está buscando la perfección y la persona que todavía no ha cambiado, ¿verdad? Que todavía es gobernado por el mal. Porque todos nosotros, querramos o no querramos, luchamos con la naturaleza del mal, porque eso está en nuestros genes. Se hizo parte de nuestra naturaleza. Pero cuando viene el Señor a nosotros, Él viene con el propósito de perfeccionarnos. Entonces la meta de todo cristiano tiene que ser encontrar esa perfección. Pero la perfección no es posible sin pasar tiempos de aflicción, y esto es lo difícil, ¿verdad? Porque la aflicción es muchas veces la que nos lleva a nosotros a reflexionar, a valorar esos detalles de la vida que son tan importantes
pero que a veces nosotros los vemos como insignificantes. Porque quizás nuestra mente está saturada de pensamientos o de ideas equivocadas, y nuestro corazón también. Entonces la aflicción muchas veces viene como parte de una herramienta que a nosotros nos va a ir moldeando internamente. Porque ¿qué es la aflicción? Es abatimiento, es tristeza. Es una molestia, es una angustia, es tristeza, es intranquilidad. Una situación difícil, esto es aflicción. Cuando estamos atravesando aflicciones, de alguna forma Dios las permite para perfeccionar algo en nosotros. Mire, todos nosotros tenemos luchas con formas de pensar. La forma en la que nosotros asimilamos la vida muchas veces no es de la manera correcta. Y cómo Dios nos va a enseñar a nosotros a asimilar la vida, aprender a ver la vida de una manera distinta, a valorar sus hechos y a valorar lo que sucede. Es muchas veces a través de la aflicción. El salmista David le dijo al Señor: bueno me es haber sido disciplinado, haber sido afligido. ¿Por qué? Porque después de haber atravesado un proceso de aflicción, de pruebas, de angustias, de momentos difíciles, él pudo valorar ciertas cosas que no las hubiera podido ver de esa forma en que él pudo verlas sin haber atravesado ese tiempo de aflicción. Por eso dijo él que para él sintió que fue bueno ser disciplinado por Dios, porque cuando él creía que andaba bien, él descubrió que él estaba descarriado. Él descubrió que él estaba caminando fuera de la voluntad y fuera del propósito de Dios. Entonces nada va a pasar en la vida de nosotros solo porque sí. Todo lo que nosotros pasamos tiene un propósito. Dice la palabra que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y aunque en nuestra mente esto no tenga sentido al principio, al pasar de los años nos vamos a dar cuenta de que valió la pena. De que es algo que en el momento nosotros no entendemos. Pero que cuando pasa el tiempo, nos damos cuenta que nada pasa por casualidad. Dios sabe cuáles son sus luchas, Dios sabe cuáles son sus guerras, Dios sabe qué es lo que tiene que perfeccionar dentro de usted. Y como le dijo el Señor al profeta Jeremías, que en una ocasión él quería hablarle al pueblo, y dice que lo mandó a la casa del alfarero, y él observando cómo el alfarero estaba creando una vasija, la vasija se rompió en sus manos y el alfarero tuvo que volver a amasar el barro y volver a empezar de nuevo. Y entonces le dijo: dile a la casa de Israel si no podré yo hacer lo mismo. ¿Verdad? Muchas veces nos quebramos emocionalmente, llegamos a puntos de quiebre, a momentos en donde no sabemos qué es lo que sigue, porque estamos pasando una situación bien difícil, una situación que nos quita la paz, una situación que nos entristece, una situación que no tiene sentido, que pensamos que no es necesaria. Y en ese momento, en esos momentos de quiebre, en esos momentos donde parece que todo terminó, es porque Dios está haciendo algo nuevo. Es porque Dios está quebrando algo que está en nuestro interior que tiene que ser quitado, que tiene que ser arrancado. En el momento no lo entendemos. En el momento quedamos nosotros confundidos y turbados probablemente. Pero cuando pasamos esos procesos, entonces podemos ver qué pasó en nuestro interior después de haber pasado ese proceso. Entonces los hijos de Dios atravesaron aflicciones de alguna forma, que Dios las permitió, por ejemplo, Elías. El temor lo llenó de aflicción. Aquel guerrero,
Aquel hombre que podía sentarse y declarar una palabra y ver el respaldo de Dios se llenó de miedo. Se llenó de miedo y tuvo que salir corriendo. Aquel hombre al que varios ejércitos fueron quemados frente a él por una declaración de una palabra. Y hubo uno que tuvo que irse de rodillas, inclinándose ante él, pidiéndole misericordia. Ese hombre tuvo que pasar un momento de aflicción, un momento de temor, donde él tuvo que caminar y caminar y caminar y caminar hasta que llegó a la orilla de un árbol, dice la palabra, y se sentó y deseó morirse allí. Y se quedó dormido porque estaba cansado. Porque sabe, las luchas, las guerras que nosotros vivimos, de cualquier forma en la que venga a nuestra vida, nos va a cansar muchas veces. Yo sé que muchas veces hasta nos vamos a sentir cansados de orar, cansados de interceder por algo o por alguien, cansados de estar pidiendo por una situación que no cambia, por una situación que va a parecer como que Dios no nos escucha. Pero lo maravilloso es que Dios nos ha dejado en la palabra ejemplos de que no es que Él no escuche, sino que Él tiene tiempo de cumplimiento para sus planes, para sus propósitos. Yo creo que cuando aquel arcángel, aquel querubín, llegó a darle el mensaje a Daniel, Daniel ya estaba un poco agotado. Tenía 21 días sin comer nada, sin tomar nada. Yo creo que ya había un agotamiento físico cuando llega ahí a donde él, ese ángel del Señor, a darle el mensaje, y le dijo: desde el primer día que dispusiste tu corazón, fui enviado, pero fui estorbado en el camino. ¿Por qué? Porque, mi amado, estamos en una lucha espiritual y va a haber oposición. Pero desde el momento que usted y yo nos disponemos a orar, a saber algo de Dios, a adentrarnos en su palabra, a adentrarnos en su presencia, creo que Dios desde ese momento tome en cuenta lo que nosotros estamos haciendo, pero hay que esperar. Tenemos que ser pacientes. Hay una visión que Dios le mostró también al apóstol Juan en el Apocalipsis, que dice que aún en el cielo hay gente desesperada. Dice que miró una multitud que tenía palmas en sus manos y que estaban clamando y que estaban diciéndole: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a hacer justicia? ¿Hasta cuándo? Y el Señor les contestó que hasta que se cumpliera el número de personas que tenían que padecer por causa del Evangelio, entonces la justicia iba a llegar. Eso es lo que a nosotros nos cuesta entender muchas veces, que Dios tiene su tiempo para operar. No es cuando nosotros pensamos, es cuando Él sabe que es el momento correcto, el momento perfecto. Porque Dios, mi amado, no trabaja así como a la ligera. Él ya tiene un plan, ya tiene un propósito, Él conoce los tiempos. Él sabe cuándo es el momento que dice: hasta aquí. Mire, cuando Job estaba en medio de aquella gran aflicción, dice la palabra que él ya estaba desesperado, ya estaba maldiciendo el día que nació, ya estaba hablando incoherencias, ya que el hombre estaba perdiendo su fe, aquel hombre que había tratado de vivir una vida justa, recta, aquel hombre que había dicho: yo hice pacto con mis ojos, hice pacto con mis manos, aquel hombre que se levantaba todos los días a orar, aquel hombre que levantaba altar por sus hijos, por su casa, aquel hombre que vivía pegado a la palabra, que dice que era ojos al ciego, que era padre a los huérfanos, que le daba a las viudas, aquel hombre que se esforzaba por vivir una vida recta delante de Dios. Llegó un momento en que estaba ya perdiendo la fe, y en ese momento se le aparece Dios y empieza a hablar con él. Y aquel hombre se queda maravillado
Porque el Señor le dice, ahora yo te preguntaré y tú me contestarás. Y este hombre tapó sus oídos y su boca y dijo, ¿y qué le voy a contestar al Todopoderoso? Y entonces dice la palabra que Dios empezó a hablar con él. Le habló el entendimiento. Y yo creo que la vida de este hombre fue una vida diferente, pero tuvo que pasar una gran aflicción. Dios tuvo que perfeccionar aún más aquel hombre que él lo tenía como algo especial. Porque él le dijo al Satanás, dice la palabra, que le dijo, ¿has visto a Job? Que no hay otro como él. O sea, Dios lo veía a él como un hombre con el cual él se sentía bien. Pero aún así, él tuvo que perfeccionarlo por medio de la aflicción. ¿Por qué? Porque la aflicción, mis amados, viene a la vida de nosotros para perfeccionarnos. En Hebreos habla de que a través de la aflicción, Cristo fue perfeccionado. Y no porque él fuera imperfecto, ¿verdad? Él era perfecto. Pero en su humanidad, él tuvo que experimentar nuestras debilidades, experimentar nuestras tristezas, experimentar nuestro dolor, experimentar todo lo que nosotros los humanos sufrimos, y a través de la aflicción, dice la palabra, él aprendió obediencia. Entonces la aflicción es parte de ese perfeccionamiento. Así que si usted está pasando un momento de aflicción, si usted está pasando un momento de angustia, si usted está viviendo un momento en el que usted diga o en el que usted llegue a pensar que quizás Dios se olvidó de usted, quiero decirle que no es cierto. Que este momento lo que está haciendo es perfeccionando al hombre o a la mujer que usted es, para mostrarle al mundo que Dios tiene unas formas únicas de transformar a las personas, ¿verdad? Y son cosas que nosotros no vamos a entender hasta después de que las hemos pasado. Entonces, cuando Dios lleva a Elías a este tiempo de aflicción, ¿qué estaba haciendo Dios? Perfeccionando la fe de este hombre. Porque durante toda su vida Dios le mostró al profeta Elías que estaba con él. Dios le hablaba y respaldaba la palabra que él decía, tanto así que en una ocasión Dios lo mandó a darle una palabra al rey Acab, y el rey Acab se afligió, porque sabía que si este hombre iba con esa palabra era porque Dios lo había mandado, entonces sabía que había un respaldo. Y vemos cómo se cerró el cielo y dejó de llover, según la palabra que este hombre había soltado de parte de Dios. La nación entera estaba preocupada, porque sabía quién era este hombre. Pero cuando llega ese momento de tristeza, ¿sabe? Nosotros podemos ser personas de fe. Nosotros podemos ser personas de las que no se levantan de su lugar hasta que reciben una respuesta de Dios, pero hay momentos en que nuestra fe es probada, es llevada al límite, al fuego. Nos pasan situaciones así. Yo recuerdo en una ocasión en la que me dijeron que una persona, un familiar mío, tenía solamente días de vida. Y yo me fui a orar. Y me fui a orar y le dije, Señor, yo no me levanto de aquí hasta que usted me conteste. Y me quedé orando y orando y oré con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, hasta que el Señor puso paz. Y entonces me fui a dormir. Y aquellos días se convirtieron en años. Y esa persona Dios le concedió años. Después el Señor se lo llevó porque pues, ya era el tiempo. Pero le concedió años para poder perfeccionarlo, para poder trabajar en él. Pero han habido momentos en los que he orado y no he visto respuesta. Y entonces es ahí cuando nuestra fe es probada. Porque la voluntad de Dios muchas veces nosotros no la entendemos. No siempre Dios va a responder a lo que nosotros queremos, porque Él ya tiene una determinación.
Y eso es algo que nosotros no podemos cambiar. Entonces, momentos de aflicción muchas veces nos pueden desanimar, nos pueden llevar de incertidumbre, nos pueden llenar de temor. Pero yo quiero decirle que no deje su lugar, siga adelante, anímese, motívese, porque Dios sabe lo que hace y por qué lo hace, ¿verdad? Entonces mire cómo Dios usa la aflicción para activar la fe, para provocar humildad también, ¿verdad? Porque muchas veces, mis amados hermanos, si nosotros somos personas que solo vivimos en victoria, 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 como que el corazón se envanece y nos sentimos así como que superiores a los demás. Pero cuando oramos por algo y de repente vemos que no sucede lo que nosotros pedimos, eso como que nos reubica a nosotros y nos recuerda que Dios es soberano y que Él sabe por qué y cómo hace la obra que Él quiere, ¿verdad? Que si hay alguien que ama las almas es Él. Y lo ha demostrado con hechos, no solo con palabras, entregando a su Hijo por nosotros. Los que somos padres sabemos lo que duele ver a un hijo sufrir. ¿Cómo no sufriría Él, que es tan bueno, viendo a su único hijo ser maltratado, ser, desfigurado, ser molido, como dice la palabra, pero lo entregó por amor a usted y por amor a mí? Entonces imagínese, Él ha demostrado que nos ama con hechos más que con palabras, ¿verdad? Porque sus hechos hablan más que las palabras. Entonces es necesario, la aflicción es parte de nuestro crecimiento espiritual, ¿verdad? Porque imagínense cómo este hombre, seguimos hablando de Elías, un hombre que tenía esa unción de rompimiento, pudo sentirse derrotado y decir: Señor, me quiero morir, yo no soy mejor que nadie. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así muchas veces? Porque estamos viviendo una circunstancia que no nos gusta. Porque sería bonito que la vida fuera siempre como a nosotros queremos. Que la gente pensara como nosotros queremos. Que todos hicieran las cosas como a nosotros nos gusta. Pero no es así. Tenemos que acostumbrarnos que la vida es como es y que no podemos cambiar nada. Que lo que tenemos que cambiar somos nosotros, nuestra manera de ver, nuestra manera de asimilar las cosas. Y eso nos va a dar paz. Porque si nosotros sentimos que estamos nadando en contra de la corriente, eso nos va a llenar de turbación. Eso nos va a llenar de angustia. Pero si usted aprende a recibir la voluntad de Dios, venga como venga, eso le va a dar paz. Porque dijo Jesús: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y entonces descansarán vuestras almas. Porque cuando es manso y humilde, cuando recibe la voluntad de Dios tal como viene. Y es ahí donde Dios se goza, ¿verdad? Porque le estamos dando gloria. Estamos diciéndole con esta actitud: Señor, yo sé que tú sabes lo que haces. Y que se haga tu voluntad y no la mía, porque tu voluntad es perfecta. Entonces imagínense, este hombre tuvo el valor de poder convocar a un ejército tan diabólico como el que tenía Jezabel al servicio de ella. A un ejército de profetas satánicos, de hechiceros, de brujos satánicos. ¿Y cómo los retó? ¿Y cómo dijo: el Dios que conteste, ese sea Dios? Porque él estaba viendo al pueblo que estaba entre dos pensamientos. Por una parte adoraban a Dios, pero por otra parte también habían creído en todas las cosas que aquella gente estaba enseñando, como está la iglesia hoy. De repente no estamos buscando con todo el corazón a Dios y estamos viviendo una vida doble, y eso es algo que Dios no quiere.
Dios no quiere gente tibia. O somos fríos o somos calientes, dice la palabra, pero tibios no quiere Él. Dios quiere gente que le crea, que le honre, que le adore, que se determine, que diga voy a vivir para Él y va a ser solamente para Él. Entonces Él estaba viendo que el pueblo estaba dividido así. Por eso hubo esa convocación y dijo, bueno, dijo, ustedes adoren a sus dioses y yo voy a adorar al mío. Y el que conteste con fuego, ese sea Dios, a Él alábenle. ¿Verdad? ¿Por qué? Y vimos cómo se dio la situación, cómo Dios contestó. Y cómo aquel ejército fue derrotado. Y después de aquella gran victoria, entonces viene aquel temor, aquellas palabras amenazantes. Él conocía quién era Dios. Porque saben, el momento que nosotros estamos pasando aflicción, nosotros conocemos quién es Dios. Sabemos cómo Él opera, sabemos que está con nosotros. Pero llegan momentos en la vida de nosotros como que flaqueamos en la fe. Y yo creo que eso nos pasa a todos, no solamente a Él, a todos. Creo que cada hijo y cada hija de Dios tiene sus situaciones, tiene testimonios de lo que le ha tocado vivir, de las veces que le ha tocado llorar, de las veces que reímos por fuera, pero por dentro estamos con el corazón hecho pedazos. Estamos con miedo, con incertidumbre, porque eso es parte de nuestra lucha interior. Entonces, como le decía, ¿verdad? Dios usa la aflicción para perfeccionarnos. Como dice Hebreos 2:10, dice que convenía que aquel por quien existen todas las cosas fuera perfeccionado en medio de la aflicción. Si nosotros leemos cómo llegó Jesús a la tierra, entendemos que Él era perfecto, que Él nunca pecó, que Él no tenía en sus genes herencias humanas, su naturaleza era divina. Porque usted y yo, que nacimos muchas veces en hogares destruidos, hogares donde ni siquiera se tomaba en cuenta a Dios, hogares llenos de pecado, donde se hacía de todo mal. Imagínense cómo veníamos cargados, pero Él nació de una forma distinta, porque Él fue engendrado por el mismo Espíritu de Dios. Entonces Él dice que era santo. Él era santo. Cuando llega el momento del enfrentamiento contra todos los poderes del mal, esa aflicción vino a perfeccionar una parte en el área humana de Jesucristo. Y Él le dijo a los le dijo a los discípulos, no tengan miedo, porque yo vencí el mundo. En el mundo van a tener aflicción, pero no tengan miedo, porque yo ya lo vencí. Y si Él pudo, nosotros también podemos. Pero no es con nuestra fuerza ni con nuestra sabiduría, es con el poder que Él depositó dentro de nosotros, porque Él depositó de su poder cuando vino sobre nosotros su Espíritu Santo, cuando pudimos nacer del Espíritu. Cuando tenemos esa presencia de Dios morando en nosotros, hemos recibido poder y ese poder actúa en nosotros de manera sobrenatural y poderosa. Así que es necesario, todo es necesario. Jesús en Juan 15:30 dijo, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me ama, así hago. La única forma de vencer al príncipe del mal era morir de la forma que Él murió. En cada aflicción, mi amado, nosotros morimos algo. Morimos al orgullo, morimos a la prepotencia, morimos a la falta de fe, morimos a un montón de cosas, porque es necesario que seamos crucificados para que Él pueda ejercer a través de nosotros su vida. Es necesario que nosotros menguemos para que Él crezca, dice la palabra. Entonces, ¿qué perfeccionó el Padre en Cristo? Hay dos perfecciones, dice la palabra, que tiene que pasar. Él encontró fortaleza
en el camino de Dios, ¿verdad? Jesús era perfecto como persona, nunca pecó, ninguna maldad gobernó su corazón, pero todavía no había sido perfecto en su obra, porque la obra que Dios le encomendó era perfeccionar al hombre. Por eso dice que Dios nos dio un sumo sacerdote que pasara lo que nosotros pasamos para que tuviera compasión de nosotros. Porque, amados, todos nosotros luchamos, todos nosotros, sin importar cuál don sea el que tengamos, sin importar qué unción nos dio el Señor, sin importar cuál es nuestro llamado, todos nosotros luchamos con situaciones en el corazón. A veces la gente puede ver y decir, yo creo que no tiene ninguna lucha porque está lleno de la presencia, conoce la palabra. Pero cada uno de nosotros sabe con qué situaciones lucha, ¿verdad? Así que, y esas situaciones, la aflicción va a venir como una escoba a barrerlas. Va a venir como una escoba a limpiar aquello que Dios quiere perfeccionar en nosotros. Entonces Jesús era perfecto, ¿verdad? Pero le faltaban ciertas cosas que tenían que ser perfeccionadas. Cuando estaba a punto de morir, sabemos que le entró en una aflicción tremenda. Él se fue a orar y le dijo a los discípulos, oren por mí. Y se fue a orar y le decía, Señor, si es posible, no permitas que pase esta copa, pero que no sea tu voluntad y no la mía. Humanamente hablando, él no quería enfrentar lo que venía. Como nos pasa a nosotros, hermanos, cuando estamos pasando una situación difícil, no queremos enfrentarla. Pero es que esa situación nos va a llevar a nosotros a la obediencia, a la perfección. Entonces, mire, hay cosas que nos van a doler, hay cosas que nos van a hacer llorar, pero que son necesarias para poder formar el hombre o la mujer que Dios quiere formar en usted y en mí. Entonces, antes de la cruz, Él fue perfeccionado en todo. Pero cuando tomó la cruz, Él tomó el pecado y el mal de toda la humanidad, cayó sobre Él. Y ahí fue su obra perfeccionada, ¿verdad? Porque dice que Él hizo un sacrificio para siempre. Con ese sacrificio Él pudo de una vez y para siempre poder perdonar a la humanidad, poder perdonarnos de cualquiera que sea nuestro pecado. Dice la palabra que Él fue angustiado y afligido y no abrió su boca, no se quejó, no murmuró, no sintió que su Padre era injusto, no culpó a Dios por lo que estaba pasando y así fue perfeccionada su obra. La ley no pudo arrancar el poder del pecado en el hombre, pero Cristo sí la arrancó. Él se llevó cautiva la cautividad, dice la palabra, y dio dones a los hombres. Y de esa manera es como la aflicción perfecciona nuestra vida. Así que mi amado y mi amada, le bendigo en el nombre de Jesús. Espero que esta palabra le fortalezca, que esta palabra le levante, que usted no se desanime. Si usted está pasando un momento difícil, busque a Dios. Búsquelo con toda su fuerza, búsquelo con todo su corazón, porque Él es un refugio seguro. Y no le estoy hablando algo que me estoy inventando, que lo he leído en un libro, le estoy hablando de cosas que he vivido y que con convicción y con autoridad moral puedo decirle, búsquele, escóndase en Él, espere en Él, porque Él le va a sorprender. Así que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde y en el nombre de Jesús usted y toda su casa se ha guardado de todo mal. Y gracias por escuchar esta palabra.